Namaste. Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de meditación. Bueno, en esta nueva semana que tenemos por delante. Y bueno, espero que todos estéis bien. Ya va quedando menos, siempre hay que mirarlo desde esa perspectiva en el que, bueno, pues las circunstancias son las que son y como buenos practicantes de yoga y meditadores, pues se trata de ver todo, cada situación desde un ámbito, desde un lugar que siempre sea constructivo, ¿no? Que sea un lugar, una visión inteligente de las cosas, ¿no? Y no dejarnos llevar, ¿no? Por nuestros pensamientos, por esta mente siempre agitada. Ese es el fin de la práctica de la meditación, ¿no? Tomar conciencia. Tomar conciencia de cómo son nuestros pensamientos, de cómo funciona esta gran herramienta que tenemos ahí, que es esta mente racional, esta mente emocional también, y cómo todo ello sostenido con la conciencia, que es el gran saber, ¿no? Es la naturaleza de nuestra verdadera esencia. Pues desde ese lugar movernos, intentar al menos movernos en la vida desde un lugar mucho más efectivo, mucho más coherente. Si nos dejamos llevar por esta mente analítica, esta mente racional, pues posiblemente vivamos en situaciones que no sean demasiado agradables. Porque fijaros cómo la mente desde ese ámbito de pensamiento se mueve a través de hábitos. Entonces, nuestros hábitos se estructuran a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestras experiencias, de nuestras vivencias. Entonces, mucho de nuestras circunstancias de vida, pues posiblemente no hayan sido o muy agradables, o unas experiencias que sean todo lo maravillosas que hubiéramos querido, ¿no? Entonces, eso se va quedando en nuestra psique, eso se va quedando en nuestra memoria. Entonces, como nos movemos a base de hábitos, pues claro, cuando pasamos experiencias como la de ahora, ¿no? Donde no es un momento precisamente feliz, ¿no? Sino que nos mueven muchas cosas por dentro. Son momentos de conflicto, de agitación, y esa propia agitación externa mueve nuestro mundo interior, agita nuestro mundo interior. Y agita nuestros pensamientos, los que ya están ahí. Es decir, una situación de ahora de temor, de miedo, de conflicto, rememora mucho de nuestros conflictos anteriores, muchos de nuestras vivencias previas, de nuestras emociones previas. Así funciona la mente pensante, ¿no? Y es interesante darnos cuenta de estos procesos para precisamente no caer en ellos, no sucumbir a las trampas de la mente y utilizar esta gran herramienta que es esta mente inteligente, esta mente que tenemos los seres humanos, de una forma efectiva, de una forma constructiva. Porque si no, lo que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Al final, esta herramienta poderosa nos arrastra, nos lleva, nos controla a nosotros más que nosotros a ellos. Nosotros, el ser humano, nos movemos desde ámbitos de pensamiento, el estado de pensamiento. En alguna otra sesión hablaremos de esos estados de pensamiento, definirlos un poquito mejor. Pero la mayoría de nosotros, independientemente de que en momentos puntuales saltemos a otros estados de conciencia, a otros estados de percibir la realidad de una forma mucho más inteligente, nos movemos habitualmente en planos de pensamiento, es decir, en estado de pensamiento. Y ese estado de pensamiento es ese continuo fluido mental a través del cual interpretamos la realidad, interpretamos la vida, ¿no? Entonces, ese proceso de pensamiento lo podemos utilizar de una forma mucho más efectiva y coherente a través de lo que se llama inteligencia racional, o utilizarlo de una forma un poco mucho más caótica, que es cuando los pensamientos y la fantasía nos arrastran.
Luego, la inteligencia emocional forma parte también de ese contexto del estado de pensamiento. Pero igualmente, la inteligencia emocional se puede experimentar y se puede vivir también de una forma muy efectiva. Para eso está ahí esa inteligencia racional y emocional, para que sea como un trampolín que nos lleva a otros estados mucho más elevados. Pero si nos quedamos en planos mucho más básicos, mucho más elementales, lo que hacemos es que al final tanto los pensamientos de fantasía nos arrastran como las emociones nos llevan y nos perturban y nos condicionan. Entonces podemos vivir en ese ámbito mucho más diestro, mucho más efectivo, o en planos de ese estado de pensamiento mucho más elementales y básicos que nos generan conflicto. Ese es el gran problema, que nos generan conflicto. ¿Qué es un pensamiento? Es decir, en el Vedanta Advaita, que es la vía del Jnana Yoga, el Vedanta Advaita tiene una gran capacidad, porque por eso ahí se fundamenta el Jnana Yoga, y el Vedanta Advaita, cuya vía es el Jnana Yoga, es la vía de la indagación, es la vía de la comprensión a través del intelecto. Pero no es el intelecto que decíamos antes básico y analítico, sino el intelecto como fuente de saber que se manifiesta en su grado más elevado, que es la conciencia. Entonces, desde el Vedanta Advaita es la vía de la indagación, la vía de la comprensión de cómo funciona nuestra mente, cómo funciona esta maquinaria tan profundamente sofisticada, tan profundamente refinada, y que no llegamos a dominar ni a controlar. Entonces, a través de esa indagación que implica la práctica meditativa, desde escuchar a través de un silencio interior cómo es ese funcionamiento de nuestra psique, de esta mente, nos explican, nos dicen los grandes maestros, se dice que pensamiento, que es el que domina ese estado de pensamiento, valga la redundancia, es una agitación de la psique. Es como una vibración que se produce ahí en ese proceso. Entonces se le llama britis. Entonces, pensamiento es algo que es una información detectada por nuestra mente y que se acumula en la memoria. Entonces, todo proceso de experimentación a través de nuestros sentidos provee de información. Yo cuando veo algo, interpreto algo de mi realidad a través de este estado de pensamiento, como objeto, como sujeto de percepción, observo cosas, observo el mundo que me rodea. Entonces eso me provoca información, una información que va a una memoria. Entonces, a esa memoria lo que hace es acumular información a través de nuestras experiencias previas. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos acumulando información. Así funciona la mente. Así funciona esa memoria. También en otra charla definiremos mejor cómo funcionan los diferentes aspectos de esta mente. Pero ahora vamos a llamarla memoria. Ese cúmulo de memoria son cúmulos de esa información que vamos adquiriendo a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos son los grandes receptores de toda la información externa que acumulamos en nuestro mundo interior, que es esa memoria. Es como un disco duro de un ordenador. Entonces esa información siempre está ahí disponible. Siempre está ahí para que cuando funcionemos en nuestro día a día aparezca la información que sea útil, que sea referente para seguir funcionando en nuestra vida cotidiana. Y desde ese estado de atención, esa información siempre es un referente, siempre es algo que está ahí y que en una nueva información tú la tomas como experiencia previa que te ayuda a rememorar un hecho y que lo asocias nuevamente con algo que está pasando en este momento presente. Por eso siempre las experiencias previas nos condicionan.
¿Pensamiento qué es? Pues es esa agitación que generas en tu cabeza cuando haces una evaluación. Es decir, cuando tú dices, esto me recuerda a tal, ahora tengo que hacer esto. Ese proceso de reflexión genera agitación, britis, y genera pensamientos. ¿Qué es un pensamiento? Pues se puede manifestar de diferentes maneras. En forma de un recuerdo, ¿sí? Cuando te aflora un recuerdo del pasado que te viene de esa memoria. Recreación a través de algo que imaginas, porque el potencial de la imaginación también forma parte de esta herramienta que tiene nuestra mente. Entonces, imaginas cosas, recreas cosas, siempre son relacionadas con experiencias vividas. No puedes recrear algo que de alguna forma no hayas experimentado. Tú recreas el color rosa porque sabes lo que es el color rosa. O recreas una composición de imágenes, de ideas, porque tanto en la globalidad como en la individualidad de cada elemento ya tienes experiencias previas. Entonces puedes recrear un espacio, una imagen, un paisaje, puedes recrear cosas, puedes recrear emociones, porque ya las has experimentado. Todo lo que recreas con tu imaginación son recreaciones previas que están en tu memoria. Y todo ese tipo de recreación son pensamientos. Entonces puedes recrear una dialéctica. Es decir, la dialéctica sabemos lo que es un diálogo mental. Un diálogo que hay varias vocecitas en tu cabeza donde se dialogan sobre diferentes cosas, el bueno, el malo, este dice una cosa, este dice otra, hay varias voces, diferentes personajes. Todo eso es agitación mental. Es interesante reconocer qué es agitación mental para cuando estés en tu práctica meditativa darte cuenta cómo tu mente se manifiesta a través de esos pensamientos. Todo ese tipo de pensamientos, esta dialéctica, por ejemplo, visualización, tiene una cualidad como mucho más analítica, tiene un proceso mucho más marcado, mucho más estructurado. Sin embargo, el mundo emocional, el mundo, por ejemplo, de los deseos, eso es como si no tuviera tanto límite. Tú puedes cerrar tus ojos y visualizar una imagen. Y sabes que esa imagen tiene límites en sus formas, en sus colores, en la determinación de eso, ¿no? Un deseo, por ejemplo, una emoción, un sentimiento. Eso es mucho más difícil determinar los límites. ¿Cuándo empieza una emoción y cuándo acaba? ¿Cuándo empieza un deseo y cuándo acaba? Eso es más complejo, pero sin embargo también forma parte de esa estructura de ese estado de pensamiento, porque se mueve a través de impulsos, de una memoria y casi siempre asociado a un pensamiento a un estado de britis, es decir, a un pensamiento racional. ¿Por qué? Porque un pensamiento racional, un pensamiento de algo que recuerdas, muy fácilmente puede generar una emoción. Ese tipo de actividades que son más sutiles y que forman parte del estado de pensamiento, como son las emociones, sentimientos, deseos, son tremendamente sutiles y por ser sutiles a veces nos cuesta mucho más de definir, de identificar y de observar cuándo aparecen y cuándo desaparecen. Todo es cuestión de práctica, todo es cuestión de destreza. Cuando uno se aboca a la práctica de la meditación, desarrolla un tal estado de alerta, tal estado de atención, que la destreza de observar todo este tipo de fluido mental, de fluido y de actividad de britis, se vuelve fácil, no se vuelve tan complejo. Eso sobre todo es al principio. Pero fijaros cómo la mente
que se estructura a base de este tipo de pensamientos acumulados en el tiempo, esto va generando hábitos. Así funciona la mente pensante. Se estructura a base de hábitos. Somos hábitos. Nuestra psique está estructurada a base de hábitos. Nuestra forma de ver la realidad son hábitos. Nuestra forma de funcionar, de movernos, de interactuar, de hablar, nuestros gustos, nuestras personalidades, son todo hábitos. Hemos cogido hábitos adquiridos a lo largo de nuestra existencia. Hábitos de nuestros padres que hemos absorbido nosotros. Por eso decimos muchas veces, cuánto te pareces a tu padre, a tu madre, aunque al principio no queremos. Cuando somos jóvenes no queremos parecernos a ellos, porque hay cosas que no nos gustan. Pero, sin embargo, con los años nos damos cuenta de cómo nos parecemos en formas de reaccionar, en formas de funcionar, incluso en nuestros gestos, en nuestros hábitos físicos, psicológicos. Adquirimos hábitos a lo largo de nuestra vida. También adquirimos hábitos de una forma genética. Es decir, cómo funcionaban nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. No podemos evitar que esa genética está en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y eso haga que no actuemos de una forma y actuemos de otra. Entonces, así funciona la mente, a través de hábitos. Unos hábitos psíquicos que condicionan los hábitos de nuestro cuerpo. Todo es una unidad. Y cuando uno se observa desde esa actitud indagadora, tenemos que darnos cuenta cómo nos movemos, cómo son nuestros gestos, cómo está en nuestra estructura. ¿Por qué delante de una situación pienso una cosa? ¿Por qué no pienso otra? Nuestras experiencias previas en la vida, mi vivencia en la niñez, por ejemplo, con las personas que me he rodeado, la educación que me han dado mis padres, dónde he estudiado, con qué personas me he movido, todo eso va generando unas secuelas en mi memoria que hace que esos hábitos se vayan instalando en mí. Y puede ser hábitos de todo contexto, de toda forma, de toda manera, de toda naturaleza. Hábitos de inseguridad, hábitos de miedo. Hay personas que tienen miedo a unas cosas, hay personas que tienen miedo a otras cosas. Hay personas que generan inseguridades, sentimientos de culpa, sentimientos de angustia, emociones inadecuadas, respuestas agresivas, por ejemplo. Todo ello son consecuencias de experiencias previas y que condicionan mi vida presente, solo por hábito. Si no hay conciencia de estos hábitos, pues los hábitos nos arrastran, porque tienen una fuerza enorme. El hábito del pensamiento, el hábito que se genera en esta memoria es tan poderosa que si no hay conciencia de ellos, funcionamos por inercia. Entonces te ves dando respuestas que dices, bueno, ¿por qué he respondido así? Bueno, pues es que es por hábito. ¿Por qué he actuado de esta manera? Pues porque no ha habido una reflexión y ha salido el hábito. ¿Por qué me afecta esto? No sabes por qué te afecta, pero te afecta y te genera una emoción dentro de ti. Es decir, los hábitos van por delante de uno. Si no paras y observas y no hay absoluta conciencia de todos tus procesos internos, físicos y psíquicos. Van por delante porque llevan tanta inercia, llevan tanta rapidez y tienen tanta fuerza que esos hábitos funcionan por ti. Entonces ves unas piezas de ropa y automáticamente te vas a por el azul, porque te gusta el azul. Sí, es que me gusta el azul, me encanta. ¿Por qué te has ido a por el azul y no por el rojo? Quizás el rojo en tu casa se consideraba como demasiado llamativo, demasiado estridente, demasiado peculiar. Pensamos que son cosas tontas,
pero es que estamos constantemente condicionados por esos hábitos y así funcionamos, a no ser que haya verdaderamente un estado de conciencia, un estado de plena atención y que de alguna forma, desde ese estado de atención, observes la inercia de esos hábitos y empieces a cambiar sus dinámicas, empieces a desvitalizarlos. ¿Cómo se desvitaliza un hábito? No dándoles fuerza, no dándoles presencia. Es decir, puedes tener hábitos que no te incomoden. Me da igual vestirme de azul que de rojo. Pues bueno, me visto de azul porque me siento mejor. Eso no altera para nada. Es decir, no es un hábito en teoría que genere conflicto. Ahora, puede generar mucho conflicto un hábito de sentimiento de culpa. Puedes sentirte culpable sin saber por qué, de muchas cosas, de cosas que no has hecho bien, de lo que considerabas que no. Pueden haber hábitos de autoexigencia, de inferioridad. Esos hábitos generan verdaderamente angustias y sentimientos de malestar interior. Enferman. Son hábitos que enferman, porque sabemos de la conexión del la mente y el cuerpo. Entonces, uno puede ser condescendiente con hábitos que no generan conflicto, pero si no generas, podemos decir también el hábito de estar atento, el hábito de la alerta, y te escuchas, lo que ocurre es que al final te arrastran todos, los buenos y los malos, los que son favorables y los menos favorables, los que son dañinos y los que son menos dañinos. Hemos de desarrollar una habilidad mucho más inteligente, que es el estado de alerta y el estado de atención. Porque solo desde estos estados podemos solventar y dejar atrás, diluir y no dar fuerza ni presencia a lo que no nos interesa que esté ahí. De esa manera podremos, de alguna manera, de una forma espontánea, porque no es que nosotros tengamos que hacer nada, sino de una forma espontánea, al disolverse lo que ya no alimentas, los estados cualitativos de conciencia, por propia madurez, se comienzan a establecer. Y aunque solo sea simplemente por sentirnos mejor, por sentirnos más libres, ¿no?, de tantas ataduras que tenemos en nuestra mente. No es que sea algo fácil, pero siempre estamos ahí. La vida es un camino de aprendizaje, ¿no? Y estamos en ese camino. Ojalá pudiéramos decir que todos estamos ya evolucionados, estamos ya iluminados. La esencia está en nosotros, ¿no? La esencia de la iluminación está ahí, pero solo hay que quitar las capas de todos esos hábitos que se nos han pegado a nosotros a lo largo de cientos de existencias o miles de existencias, y que lo peor de todo es que están de forma inconsciente. Entonces hay que hacerlos conscientes para que desde esa conciencia empezar a soltar. Fijaros cómo los hábitos, al final lo que estructuran son tendencias. Son tendencias. ¿Esas tendencias qué es? Yo digo, no, yo es que soy así. Yo es que tengo mi personalidad. Es que esta es mi naturaleza. ¿Sí? Es que yo me expreso de esta manera. Claro, cuando decimos yo soy así, estamos asumiendo todo el contenido que hay ahí, bueno y malo. Entonces, perdemos la oportunidad realmente, porque asumo que yo soy así, de eliminar lo que no nos interesa. Entonces, a veces nos aferramos a una personalidad que la consideramos que por tener personalidad, eso de cara hacia afuera, de cara a la sociedad, de cara a los demás, puede ser algo como mucho más atractivo, mucho más atrayente. Tener personalidad, es decir, no, él se aferra a ideas estables, a lo que él considera, y de ahí no se le saca. Esto depende de cómo se mire, se puede ver como bastante infantil.
¿no creéis? Porque aferrarnos a cosas que nos hacen daño, aferrarnos a cosas porque aparentemente a los demás genera una imagen, aferrarnos a cosas que son ataduras, que son cárceles, aferrarnos a emociones que nos hacen sufrir y padecer solo por no cambiar una personalidad con la cual nos hemos forjado y pensamos que nos tenemos que aferrar a ella por imagen, por mil cosas que nos inventamos en la cabeza. Los hábitos mantenidos en el tiempo establecen esas tendencias. Y esas tendencias es en esa forma de pensar, en esa forma de funcionar, en esa forma de responder psíquicamente, emocionalmente, nuestra forma de vestir, nuestra forma de movernos. Todo se está establecido por unos hábitos mantenidos en el tiempo y que conforman nuestras tendencias. Al final, fijaros que esas tendencias son nuestras reacciones. Yo reacciono de una forma espontánea en relación a las tendencias que he adquirido. No reacciono de una forma, reacciono de otra. ¿Por qué reacciono de esa otra? Porque son en relación a las tendencias que he adquirido. Entonces, aquellos hábitos más firmes, más arraigados, más estructurados en nuestra psique, que están en la memoria, son los que conforman nuestra forma de actuar y de funcionar. Y esto no cambia tan fácilmente a no ser que haya una verdadera conciencia de todos esos procesos psíquicos e internos. Para eso es la práctica de la meditación, para tomar conciencia de ello. La práctica de la meditación es una vía de conocimiento, es una escucha interior, es una vía de realización. ¿Y qué quiere decir realización? Pues verdaderamente realización es trascender esas estructuras egoicas con las cuales el yo se siente identificado, incluso se siente muchas veces completamente reafirmado, que claro, esa propia reafirmación hace que se aferre todavía más a esas estructuras, porque desde el yo limitado piensa, bueno, y si suelto esto, entonces ¿qué soy? ¿A dónde voy? ¿Cómo funciono? ¿Dónde está mi seguridad? Esa es la visión equivocada y errónea de un yo que si suelta estas estructuras se siente indefenso, porque no tiene una visión amplia de lo que realmente está más allá. El yo es una estructura, ¿sí? Es una estructura psíquica limitada en la cual nos movemos, es aquel personaje con la cual nos identificamos, son aquellos hábitos más recurrentes con lo cual nos movemos y así funcionamos en la vida. La práctica de la meditación nos lleva a reconocer que somos algo más que esa estructura egoica, que esa estructura cuadrada, limitada, en la cual estamos ahí sumergidos, viviendo desde sus parámetros. La práctica de la meditativa nos lleva a la experiencia del ser, nuestra verdadera naturaleza, una naturaleza que no tiene límites, que es comprensión absoluta y que nos hace reconocer que somos uno con la vida, mucho más allá de esta mente caótica, que esta mente de pensamientos. Bueno, quería sugeriros que si dentro de todas estas pequeñas charlas que estamos haciendo os surge alguna pregunta, alguna cuestión, la hagáis, me enviéis un mensajito a mi correo electrónico maria.yogananda@gmail.com y de esta manera podamos ir solventando algunas preguntas que tengáis ahí en duda, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una práctica de meditación, nuestra práctica cotidiana. Entonces, la práctica de la meditación nos lleva a esa autoindagación para reconocer cuáles son esos hábitos mentales.
Fijaros que cuando observamos la pantalla mental, aparecen los hábitos mentales en forma de todo lo que hemos hablado antes, ¿eh? Visualización, sensaciones emocionales, la dialéctica. Cuando estás en un soporte y te distraes, has sido distraído, distraída por hábitos mentales. Entonces, lo primero que hacemos, lo primero que ocurre es reconocer esos hábitos. Y eso es ya una gran información. Eso es estar ahí en un estado de pleno estado de alerta que te permite identificar esos hábitos más recurrentes. ¿Qué hay que hacer con ellos? Dejarlos ir. No hay que hacer nada más. No intentes parar los hábitos, no intentes parar esos pensamientos. Solo deja que afloren. Deja que afloren en su propio impulso natural. Y a medida que se disuelvan, que se vayan, van perdiendo fuerza, van perdiendo vitalidad. ¿Cómo se disuelven los pensamientos? Solamente no dándoles forma, no dándoles intensidad, es decir, dejándoles ir. Tú les das vida, les das fuerza cuando los miras, los observas, te quedas en ellos, quieres que estén, quieres que no estén, haces un esfuerzo y una voluntad sobre cada uno de ellos. Así es cuando los alimentas, cuando le das intensidad. Y cuando no, cuando promover precisamente que pierdan, que se desnutran, que pierdan intensidad. Déjalos ir. No, simplemente aparecen y se disuelven, se van. No les presten ni el más mínimo nivel de atención ni de escucha para que por sí mismos pierdan fuerza. Bueno, vamos a coger la postura. Dibujaremos los gestos en las manos. Chin Mudra, Jnana Mudra, Dhyana Mudra. Bueno, como tú estés más cómodo, más cómoda. Recuerda que la postura siempre ha de ser vital, que sea del máximo de comodidad, siempre sin dormirte. Por eso buscamos una columna vertical. Permite que tus hombros caigan a los lados y tu pecho esté abierto, para que la respiración sea libre, sea también fluida. Muy bien. Ahora utilizaremos un soporte visual pero mental, porque visualizaremos mentalmente en el entrecejo el mantra Om. Intenta mantener este elemento concreto, esta visualización sin que los pensamientos te distraigan. Y si alguno te lleva, date cuenta y vuelve a visualizar el Om, la sílaba o el símbolo en el entrecejo. Con los ojos cerrados, pero llevando la mirada a esta zona. Muy atentos, muy atentas.
deja de lado este soporte y ahora durante unos minutos céntrate en la respiración. No la fuerzas, no la estimulas, solamente observas tu respiración natural y espontánea. No la visualizas tampoco. Es sentir el ritmo de la respiración en el cuerpo. Atentos, atentas. Si la mente te distrae con algún pensamiento, vuelve nuevamente a la percepción de este ritmo vital.
Deja de lado ahora la respiración, manteniendo un ritmo completamente natural, sin esfuerzo. Y mantén el estado de plena conciencia y ahí atención sobre la pantalla mental. Observando si aparecen pensamientos. Los dejas ir. O si aparece un silencio mental entre cada uno de ellos.
regresamos. Muy bien, espero que esta sesión de hoy os haya sido de utilidad, que hayáis tenido una buena práctica y sed felices, cuidaros mucho. Hasta la próxima. Gracias.